Buenos días, queridos y queridas estudiantes. En este video vamos a hablar sobre los componentes celulares y nos vamos a enfocar principalmente en la diferencia que tenemos entre organelos de células eucariotas y procariotas. Como mencionamos, principalmente vamos a describir los componentes que tienen las células, ¿ya? Y vamos a diferenciarlas en dos tipos, que ustedes ya conocen, las células procariontes y eucariontes. Las células procariontes son las que nosotros encontramos principalmente en las bacterias, ya que pertenecen a este reino, bacterias y las arqueas, en donde vamos a tener células que son bastante simples, que tienen capacidad de movimiento y que también presentan un ADN que está en su interior, principalmente un ADN circular, pero ellas carecen de lo que sí tienen las células eucariontes, que es el núcleo. Por lo tanto, la gran diferencia que tenemos entre las células eucariontas y procariontas son el núcleo, la presencia del núcleo. También sabemos que las células procariotas, las procariontes, no tienen una gran organización interna, pero en cambio las células eucariontes sí tienen esa estructura interna. Recordemos que el nombre de la célula eucarionte proviene de eu, que es verdadero, y carión, que es núcleo. Por lo tanto, quiere decir que es como un núcleo verdadero. ¿Cuáles son los componentes básicos de las células? Las células tienen tres componentes básicos. El primer componente que sí o sí debe tener toda célula es el ADN. El ADN es sumamente importante ya que en él se guarda información, pero eso lo vamos a ver unos minutitos más adelante. Otro componente importante que debe tener toda célula es la membrana plasmática. Como ustedes ya vieron en videos anteriores, la membrana plasmática separa lo que está adentro y lo que está afuera de la célula. Por lo tanto, genera una barrera que es semipermeable. Solo algunas cositas van a pasar y otras se van a tener que quedar afuera. Y por último, otro componente que es básico que toda célula, sea eucarionte o procarionte, debe tener es el citoplasma. El citoplasma nos referimos a todo el líquido, a todo el medio interno que tiene la célula, en donde van a ocurrir todas las reacciones químicas necesarias para que la célula pueda vivir. Por lo tanto, esos son los tres componentes básicos que tiene toda célula. Las células procariontes contienen esos tres componentes básicos. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos la membrana celular, que es el componente básico de toda célula. También tiene el ADN, que es donde está el cromosoma circular, que está enrollado acá. Y también vamos a tener el citoplasma, que en este caso no está rotulado, pero debería estar rotulado aquí, que es este líquido que correspondería al citoplasma. Ahora, esta célula también tiene otros componentes que son importantes y que demarcan su característica de ser una célula procarionte. Ya, primero, no tiene núcleo, pero sí contiene una pared celular. Esta pared celular permite la protección del material genético, de que como no tiene un núcleo, no tiene una barrera que lo proteja internamente, debe tener una protección externa. Y a la vez también tiene una cápsula, que la cápsula o cápside, como se puede llamar, es una estructura que recubre la pared, principalmente lipídica, y que favorece la protección de la célula. Vamos a encontrar también estructuras que tienen que ver con el movimiento. Las células procariontes contienen flagelos y cilios, que tampoco están rotulados aquí, que son pelitos que permiten a la célula poder moverse. También vamos a tener otro componente, que son las fimbrias, que van a permitir que la célula pueda reconocer lo que está alrededor, reconocer el peligro o reconocer los nutrientes. Y vamos a tener un componente que también es importante, que son los ribosomas, que lo que hacen los ribosomas es transformar el ADN en proteína. ¿Cuáles son los componentes de las células eucariontes? Nosotros la célula eucarionte la vamos a diferenciar en dos tipos. Tenemos la célula animal y vegetal.
¿ya? Principalmente entre estas células hay muchos componentes que tienen en común. Por ejemplo, todos estos componentes que están acá al medio son componentes en común, o sea, están presentes en ambas células. Pero a la vez también tenemos otros componentes que demarcan una diferencia. Por ejemplo, la célula vegetal tiene un cloroplasto. Este cloroplasto permite la producción de energía, ya que con ese cloroplasto toman la luz del sol y la transforman en glucosa. También la célula vegetal tiene la pared celular. La pared celular permite proteger y le da la dureza, la firmeza que tienen los árboles. En cambio, las células animales no lo tienen. Y otro componente que va a hacer un poquito la diferencia son las vacuolas centrales. Las células vegetales tienen una gran vacuola central en donde almacenan agua y almacenan sustancias. En cambio, la célula animal tiene una vacuola que es más pequeñita y tiene los centriolos. Y los centriolos, la función que tienen es que permiten la división celular. ¿Ya? Eso es lo que permite que la célula se divida. Permite la división celular. Ahora, de los componentes que tenemos en común, vamos a ir marcándolo ahora, tenemos primero que ambas células tienen un núcleo en donde se va a almacenar el material genético. Por lo tanto, ambas tienen un núcleo con su material genético. Tienen un nucleolo. Ambas tienen el nucleolo. El nucleolo es la estructura que está dentro del núcleo, donde se almacena y donde se, por así decirlo, se acumula el ADN. Ambas tienen retículo endoplasmático rugoso, que es el que se encarga principalmente de producir proteínas. También tienen un retículo endoplasmático liso, que se encarga de la producción de lípidos. Ambas tienen un citoesqueleto, que va a permitir que las células tengan una forma y puedan mover los componentes internos. También ambas van a presentar una membrana plasmática, como ya lo mencionamos, que está en todas las células, asimismo como el citoplasma. Y vamos a tener también estructuras ya especializadas, por ejemplo, los lisosomas. Los lisosomas, voy a cambiar el color ahí, disculpen. El lisosoma lo que se encarga es eliminar sustancias que sean extrañas de la célula. Entonces se encarga de la digestión de los componentes. Por ejemplo, si una proteína dejó de funcionar y hay que eliminarla, el lisosoma la disuelve. Tenemos el aparato de Golgi, que se encarga de perfeccionar las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso, las activa o las hace funcionales. Tenemos la mitocondria, que es la que se encarga de producir energía. Tenemos el peroxisoma, que se encarga de eliminar sustancias tóxicas, como el peróxido de hidrógeno. Y por último también tenemos ribosomas, como en la célula procarionte, que se encargan de producir proteínas. Los ribosomas también los podemos encontrar muy acumulados en el retículo endoplasmático rugoso, ya que ellos son los que se encargan principalmente de producir proteínas. Así que esas son las estructuras que tiene la célula eucarionte. Ahora, en ambas células encontramos el ADN. Y el ADN es sumamente importante para la vida, ya que el ADN contiene nucleótidos, que son la timina, la adenina, la citosina y la guanina, las cuales van ordenándose y configurándose en el ADN. ¿Y por qué es importante el ADN? Porque el ADN tiene información. Entonces, esa información es importante para la vida, ya que si nuestro cuerpo necesita recuperarse, repararse, reestructurarse, necesita crear algo, entonces lo que va a hacer es transformar el ADN en una proteína. Y esa proteína va a ser la que va a cumplir la función que necesita nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el ADN con sus nucleótidos. Bueno, estudiantes, espero que este video les haya servido para ver la diferencia entre las células eucarionte y procarionte y nos estamos viendo en un nuevo video. Hasta luego.